Ahora fue un ruido muy grande que hacía cuando venía. Y una luz terrible. El recuerdo imborrable en la mente de los lugareños es nuestra guía en esta búsqueda. A 60 años del accidente, vamos tras los vestigios del avión caído. Por aire y por tierra. En Córdoba y en San Luis. Hacia allá vamos. Volvamos a Río Cuarto. La ciudad sigue su curso normal. Como en el país, la presencia del peronismo, entre otras cosas, se materializa en un nuevo perfil urbanístico, con la puesta en funcionamiento de los nuevos edificios públicos. También, la fuerte presencia militar dinamiza la ciudad. Desde este ámbito, surge el nombre de Dalmiro Videla Balaguer, que quedará registrado en la historia de la ciudad y el país. El comando de la Cuarta Región Militar estaba a cargo de un general de brigada que había venido con una foja de servicios interesante, un sanjuanino, pero que había tenido muy buena recepción en la ciudad. Y aquí vivía desde hacía varios años. Era el general Dalmiro Videla Balaguer, un hombre que había estado muy cerca de Perón, había sido premiado, había sido reconocido como uno de los leales al gobierno a partir de la medalla que la CGT entregaba todos los años. Popularmente se la conocía como la medalla de la lealtad peronista. La gran influencia se producía principalmente desde la Iglesia Católica. Los militares que profesaban el culto católico con un criterio casi extremista fueron los primeros en levantarse. Dalmiro Videla Balaguer era un hombre de extracción católica muy ferviente. Los sucesos de junio en Buenos Aires, la quema de las iglesias, el cambio de postura de Perón, sobre todo el presidente, le causó una fuerte impresión negativa. Y es así que con algunas líneas tendidas hacia la conducción de este movimiento opositor, pero que ya había hecho algunos, ya había empezado a crear la trama en todo el país, con algunas líneas tendidas encuentra la misma posición en un hombre de armas, en este caso un general retirado que fue Eduardo Lonardi. Y todos aquellos que tenían muy claro primero Dios y después la patria, consideraron que en ese orden de prioridad debían destituir a un gobierno que había priorizado su gobierno por sobre la institución eclesiástica. Rápidamente, es decir, entre el peronismo, el pueblo y la iglesia, indudablemente que él optó por este tipo de principios rectores de su vida, ¿no? El fuerte enfrentamiento que Perón mantuvo con la iglesia, un sector con el que Videla Balaguer tenía afinidad, fue determinante a la hora de decidir sublevarse y encabezar un golpe de Estado desde Río Cuarto. Y hay testigos, e inclusive él mismo cuentan este episodio de, se podría decir, de inspiración religiosa que parece haber tenido, o así fue interpretado, por supuesto, por el personaje. Él visitaba una de las iglesias que había sido incendiada. Videla Balaguer entra, ve la destrucción, lo cuenta con horror, por supuesto, y se va a postrar, se arrodilla frente a la imagen de una santa, cuyo misal que tiene en la mano, la santa, tenía una leyenda, y eso le va a servir de inspiración a Videla Balaguer para que todo aquello por lo que venía estando a disgusto con el gobierno se condensa en ese momento. Es decir, él toma el misal de la santa como el aviso divino de que tiene que actuar. Ya está admitido por varios historiadores que han hecho investigaciones profundas
pudiera decirse que, además de los acontecimientos que se iban desarrollando fundamentalmente en Buenos Aires, en segundo orden en Córdoba, hubo un conato frustrado, una suerte de adelantamiento de la revolución del 55 o del hecho del 16 de septiembre, 15 días antes, ¿no? Mientras el 1 de septiembre Perón aseguraba que pese a las presiones no se alejaría del gobierno, en una casona céntrica de nuestra ciudad, un grupo de militares encabezado por Dalmiro Videla Balaguer planeaba cómo torcer esa decisión. En la noche entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, reúne a la plana mayor de los militares que están en Río Cuarto y les comunica la decisión de, primero, no sentirse a gusto ni representado ya por el gobierno del general Perón, y luego la intención clara de comenzar con un movimiento conspirativo aquí en Río Cuarto y poder articular este movimiento con las líneas que vienen actuando desde Buenos Aires. La cuestión es que este cónclave que convoca Videla Balaguer era fundamentalmente sobre oficiales, ¿no? Y que habían tenido ya indudablemente reuniones y seguramente habían elaborado una logística esperando lo que naturalmente es de imaginarse esperaban, un pliegue ni bien se enteraran otras unidades militares que sabían perfectamente que la conspiración estaba en marcha, ¿no? Define con algunos jefes militares de la ciudad armar la conspiración local, de tal manera que con o sin apoyo de las fuerzas desde Buenos Aires, la conspiración riocuartense se iba a concretar el día 2 de septiembre de 1955. En el cual estaba a cargo el comando de la Cuarta Región Militar, que abarcaba las provincias de Córdoba, Catamarca y Cuyo. Va a iniciar un intento de golpe de Estado, no obstante serias desinteligencias y contrapuntos, y es más, se adelanta, si se quiere, lo que tenían planificado desde estos sectores militares antiperonistas y golpistas desde Buenos Aires. Intenta iniciar un golpe fallido, porque es descubierto por otro lado, a principios de septiembre de 1955. La conspiración de Videla Balaguer va a ser delatada por uno de los suboficiales que estuvo presente en la sala del comando. Paso siguiente, los conspiradores, con Videla Balaguer a la cabeza, van a tener que huir de Río Cuarto. A ser buscados por un tribunal militar que se constituye de facto para juzgarlos y sancionarlos por la medida que habían tomado. Durante los primeros días del mes de septiembre, las páginas de los diarios locales se ocuparon de la última nevada del año y de los preparativos para la muestra anual de la sociedad rural. Pero el nombre de quien había planeado un movimiento revolucionario desde nuestra ciudad no apareció hasta el 7 de septiembre, cuando un tribunal militar, encabezado por el general José María Sosa Molina, cita a Videla Balaguer y otros oficiales para prestar declaración en la causa que se les sigue por conspiración para rebelión. Se había ido hacia un lugar no muy lejano de Río Cuarto, ya en la provincia de San Luis, en un campo de una familia amiga, es decir, la familia Humarán, donde, bueno, se lo resguardó durante unas horas, y desde ese lugar va a salir con rumbo a Córdoba. Y bueno, y allí surgirá la anécdota que se ha difundido y que hoy ya, digamos, una nota de color bastante común en los manuales, que se va en el baúl de un automóvil y disfrazado de cura, ¿no?, de sacerdote.
Nunca las líneas que estaban armando, que se estaban, ¿no es cierto?, armando y consolidando en Buenos Aires, tuvieron en cuenta que en una pequeña población de la provincia o de cualquier provincia del interior se iba a desatar, por lo menos, el anuncio de la revolución. ¿Por qué, en cierta manera, el cónclave al que convoca Videla Balaguer no fructifica demasiado? Porque indudablemente él no tenía mando de tropa. En su decisión, que algunos juzgan de apresurada, otros hablan de inconsciente e irresponsable, y hay otros que, sobre todo los riocuartenses, testigos y protagonistas de aquellos acontecimientos, lo han calificado como de un acto de valentía. En el próximo capítulo de No Bombardén Río Cuarto, conocemos qué ocurrió en la base aérea de nuestra ciudad días después del levantamiento de Videla Balaguer y el inicio de la Revolución Libertadora. El primero fue el bombardeo de mediodía, que vino el Abraham Lincoln. Un avión quedó totalmente destruido. Y Elsa, mi señora, dice, che, ¿que está tirando boletines? Y le digo, no, le digo, son bombas. Cuando salimos a la calle la gente corría desesperada, era muy convulsionado todo. Y continuamos en la búsqueda de uno de los aviones que no pudo cumplir su misión. No Bombardén Río Cuarto, la leyenda del avión caído.